Bueno, si les parece, entramos en el tema del turismo, es un balance de lo que fue enero, ¿no? Un enero atípico. Vos escuchás a los operadores turísticos decir que nadie hubiese podido prever a comienzos del 2020 iba a tener una temporada así, ¿no? Realmente rara, donde se dieron varios estímulos para el turismo interno, pero también a su vez del sector se sigue reclamando que se tengan ciertas consideraciones y ciertas medidas que puedan alivianar la crisis que está atravesando el año pasado fue turismo. sin COVID. Fue muy malo también, ¿no? Por el tema del cambio, porque volvemos a repetir lo mismo, que los argentinos son el gran motor de la industria turística, y el cambio estaba realmente muy malo para ellos, o sea que se siguió, o sea, todavía se incrementó con eso, no pudieron venir y además, te explico otra cosa, hubieran venido bastante menos, ¿no? Con el cambio, en el momento como está el cambio en Argentina, por más COVID o menos COVID, les hubiera costado venir. Sí, totalmente. Vamos a saludarlo a Carlos Peras, vicepresidente de la Cámara de Turismo. Le agradecemos, Pera, este tiempo para nosotros esta mañana acá en Buen Día. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Igualmente nosotros de recibirlo. Estamos muy bien acá, pensando un poco cómo será febrero, pero vamos al balance de enero, ¿no? Ayer escuchábamos a Cardoso decir que estaba contento un poco con los resultados, dado el contexto, ¿no? Estamos hablando de turismo interno. La gente salió más a vacacionar que otros años, quizá, a pesar de que claramente si lo comparamos con una apertura de fronteras, los números no son suficientes y la crisis en el sector está instalada, ¿no? ¿Qué balance hacen desde la Cámara? Bueno, yo lo que el enero, excluyendo el fin de semana del 27, porque la información concreta que yo les voy a pasar ahora es hasta el 27 de enero, el promedio de ocupación en los distintos centros fue de Canelones, un 49%, Rocha, 48%, Colonia, 24%, Piriápolis, 54% y Punta del Este, 25%. Acá los grandes, no quiero llamar la palabra perdedor, pero los sufriendo la no entrada de extranjeros son, en primer lugar, Montevideo, segundo lugar, Colonia, tercer lugar, Punta del Este. No nos olvidemos que nos queda una temporada, porque normalmente cuando comienzan las clases, ese turismo interno baja, y vaya desde la Cámara y desde la Asociación de Agencias de Viajes el agradecimiento a los uruguayos por haber hecho el turismo interno, porque lamentablemente no podíamos ir a otro lado. Febrero va a ser un mes incierto, pero a título personal yo creo que va a tener un comportamiento muy similar al comportamiento que tuvo enero, o sea, una gran ocupación viernes, sábado y domingo, y una baja ocupación de lunes a jueves. Ese es el gran comportamiento que ha tenido enero. Espera, sí. Le quería preguntar si esta medida, hoy comienza la apertura parcial de fronteras, ¿no? Se retoma lo que antes estaba permitido. ¿Esto mueve la aguja para febrero prácticamente? Desde nuestro punto de vista, esta apertura parcial, la vuelta al 16 de diciembre, no mueve la aguja, o si lo va a ser en algo mínimo, porque estamos hablando de uruguayos que residan en el exterior, el gran número de uruguayos residentes en el exterior que pretendía entrar a Uruguay, quería venir para las fiestas, y extranjeros con residencia. Desde nuestra Cámara, en realidad, la medida la tomamos como muy positiva porque es un indicio de un camino de apertura. Y yo creo que la apertura debería de comenzar por el aeropuerto de Carrasco. Y acuérdense que el ministro de Turismo, que tuvo la gran hidalguía y osadía de hace meses decir que podíamos empezar a recibir turistas europeos. Sí.
¿Por qué hablo del aeropuerto? Porque si ustedes se retrotraen a los datos publicados por el aeropuerto, miren que son impactantes, 37.000 personas entraron por el aeropuerto de Carrasco, de las cuales solamente 10 dieron COVID positivo. O sea, si les doy el porcentaje, es un 0.03%. Muy bajito, sí. Y en realidad esto era otra la situación de la pandemia cuando se planteaba esta propuesta, pero ahora que el mundo ha empezado a vacunar, que Uruguay comenzará dentro de algunas semanas el plan de vacunación, ¿cómo ve la Cámara de Turismo esta posibilidad de generar un pasaporte sanitario para aquellos que ya estén vacunados contra el COVID-19 para viajar por el resto de los países? ¿Podríamos beneficiarnos de algo así? Yo lo veo muy bien. Yo creo que es una forma de demostrar fehacientemente que si esa persona tiene un PCR negativo y todavía viene con un pasaporte sanitario donde esa persona está vacunada, ¿por qué no le permitimos entrar? Hay un sector del turismo de Uruguay también que está viéndose brutalmente afectado y del cual se habla poco, que es el turismo terrestre. Me estoy refiriendo a los ómnibus de turismo que salían, ustedes recuerdan que era tradicional los viajes a Florianópolis. Toda esta gente también está esperando esa apertura de fronteras, que tiene que ser doble, o sea que tiene que ser de Uruguay y de los países vecinos, para que esos buses puedan empezar a transitar. Y esa gente también la está pasando. Claro. Mi opinión, mi muy humilde opinión, yo creo que un lugar extremadamente seguro, como lo es el aeropuerto de Carrasco, que tiene todas las medidas, que va a exigir o que se puede pedir el pasaporte sanitario, que puede hacer PCR, yo creo que por ahí debería de comenzar una reapertura progresiva y que va a ser lo único que va realmente la aguja. Claro, como muy bien decía, cuando usted habla de pasaportes, cuando hablamos de pasaporte sanitario, estamos hablando de gente que se vacunó, ¿no? que está inmunizada. Ayer el propio Cardoso reconocía que está sobre la mesa en las conversaciones del gobierno el estimar la posibilidad de ingreso de extranjeros, por ejemplo, un argentino, por decirlo, o un brasilero que se vacunó y entonces ingresa al país con un PCR negativo. Eso está sobre la mesa y podría ser una decisión inminente. ¿A usted le parece que podría cambiar los números de febrero si de verdad se decidiera inminentemente una medida de estas características? Yo creo que sí. Pero todas esas medidas, Claudia querida, llevan un tiempo. Y hoy estamos ya a 1 de febrero. Y el poner de acuerdo a todo el Consejo de Ministros que se autorice esas medidas que usted está diciendo, que se ponga a rodar la maquinaria comercial, que significa la venta de pasajes, etcétera, etcétera. Pero se podría empezar por los propietarios, por ejemplo, de Punta del Este, que puedan demostrar que tienen un estado sanitario estable y que no significan un riesgo para nuestro país. Y es una forma de por lo menos empezar. Quizá muchos de esos propietarios no tienen el problema de tener chicos que vayan a la escuela, por consiguiente, esa cantidad de gente la podríamos llegar a estar recibiendo a fines de febrero o principios de marzo. Pero sí les agradezco el poner sobre la mesa el tema, porque el pensar en el tema de la reapertura significa la reactivación de todos los segmentos turísticos que, créanme, son los segmentos que más están padeciendo esta pandemia, porque están, por ejemplo, le pongo el caso de las agencias de viajes. Cerradas, señores, desde el 13 de marzo, con el 98% de los funcionarios en el seguro de paro. Sí. Hay muchos... Si bien lo que decía el señor... Sí, perdón. No, continúa. Si bien lo que decía el señor Fablet tenía mucha razón, por razones cambiarias, no podemos apostar
a ese turismo masivo argentino que tuvimos en su momento, o sea, aquella clase media que podía viajar. Hoy en día yo tengo mis serias dudas que por razones cambiarias pueda venir. Pero ustedes saben muy bien que en el vecino país existe una franja media alta que sí lo va a hacer, que sí lo ha hecho en todos los tiempos y que hoy en día no los tenemos. Claro. Así que yo desde acá hago propicia la oportunidad para apoyar las acciones de nuestro ministro Cardoso a los efectos de seguir insistiendo en demostrar sanitariamente personas aceptables y que esas personas que demuestren sanitariamente que están bien y que no significan un riesgo puedan entrar. Era, bueno, sin duda es el sector más castigado por la pandemia, ¿no? El del turismo, y si uno de repente va a las zonas, señala a Montevideo y a Colonia como lugares donde se han resentido muchísimo, ¿no? En Colonia es impresionante la cantidad de trabajadores que viven del turismo que están en el seguro de paro, ¿no? Realmente el porcentaje en relación a la población de Colonia es realmente alarmante. Y los hoteles también la están pasando. Usted decía, las agencias de viaje, los hoteles la están pasando horrible también, ¿no? A excepción, por ejemplo, escuchaba que el Conrad ha logrado una ecuación interesante y ya para febrero tiene muchas reservaciones, y yo qué sé, gente que viene a hacer rodajes y otras cosas, pero lo cierto es que en la generalidad el hotel la está pasando muy mal. ¿La Cámara de Turismo le va a pedir formalmente ayuda al gobierno para estos sectores? Ya lo hemos hecho. La Cámara de Turismo ha golpeado, mire, ya tengo callos en los dedos de tantas puertas que hemos golpeado, desde economía, desde turismo, que es nuestra casa, y hemos conseguido ayudas, las cuales en muchos de los casos no son suficientes, porque quienes conocen, por ejemplo, y voy a poner un simple ejemplo del Hotel Conrad, hay que mantener esa gigantesca estructura exclusivamente con el turismo interno. Y hemos visto, por ejemplo, el año pasado que cerraron por otras razones muchísimos hoteles en Montevideo, y quizás hay hoteles que hoy en día están cerrados y que han preferido no abrir porque realmente les conviene más estar cerrados que estar operando. Ahora, distinta sería la situación si de a poco, siguiendo los pasos del ministro de Turismo, se logra convencer primero las autoridades sanitarias y en definitiva al resto del gobierno que se empiecen a abrir las fronteras, porque realmente miren que la situación del turismo en general, de todos los integrantes que forman la Cámara de Turismo, está en una situación caótica. Claro. Y hay veces que es más caro el remedio que la enfermedad. Entonces, yo sugiero el sentarse y conversar seriamente de este tema, conversar con las autoridades sanitarias, y ahora está un poco en una situación de meseta, ir viendo sin aumentar el riesgo a ir a una apertura progresiva, limitada, controlada, pero apertura al fin. Carlos, sí. No, que a finales de la semana pasada la aerolínea Amazonas Uruguay, que recordamos que tuvo un rol fundamental cuando se trajeron en la expatriación de nuestros patriotas al comienzo de la pandemia, cuando llegaron con estas medidas, anunció que dejará de volar, por lo menos con fines turísticos, quizás sí con fines de carga, o se reinventará más adelante. ¿Qué significa esto para el turismo? ¿Es un golpe fuerte? Y es un golpe fuerte, y acá en mi caso en particular no puedo ser del todo objetivo porque soy un poco el padre de esa aerolínea, y yo les voy a poner un ejemplo. Amazonas estaba volando a Buenos Aires, no hay vuelos a Buenos Aires. Puede volar o podía volar a Asunción del Paraguay, pero miren lo que pasa. La ruta Asunción es una ruta netamente corporativa, o sea que viajan ejecutivos o empresarios,
que para ir a Paraguay no tenían problema. Trabajaban 2 días, pero para regresar e ingresar a Uruguay, una vez que ingresaban, tenía que estar 7 días de cuarentena. Claro. Eso implicó que todos esos ejecutivos dijeran, si voy a trabajar 2 días a Asunción, me tengo que comer un total de 10 días en el mes, claro, por 2 días de trabajo. Y han optado por el teletrabajo y el no volar. Significó que a Amazonas se le juntaron 2 cosas. Por un lado, no obtuvo ayudas por parte del gobierno, y por otro lado se quedó sin pasajeros para poder transportar. Entonces no hay empresa que pueda realmente sobrevivir. Claro, esto va a llevar a una reconversión de la empresa y bueno, vamos a esperar en los próximos días cómo sigue evolucionando, pero claro, la situación de ellos está muy grave. Carlos, tenemos que ir cerrando este contacto, pero usted siempre tiene allí guardado algún número en rojo, ¿tiene? Porque los coletazos, el sector los va a sentir más este año, ¿no? Después de que termine febrero, marzo. ¿Tiene algún numerito ahí de esos feos que habitualmente se guarda? Yo sé que usted tiene todo ahí bastante calculado. Sí, a ver, este año nosotros estamos muy esperanzados con el tema vacunación. Creemos que la vacunación masiva va a tener un doble efecto, un efecto científico y comprobado de aumentar la inmunidad y un efecto psicológico en aumentar la seguridad o las ganas de viajar existen. Yo les puedo asegurar que es impresionante las ganas que todos los uruguayos tienen por viajar, ya sea dentro del país como al exterior. El freno es la situación sanitaria. Entonces yo creo que con la vacunación masiva a nivel nacional e internacional, el uruguayo se va a animar nuevamente a viajar, dentro de los que me incluyo, y esperemos que a partir del segundo trimestre, tercer trimestre, la situación comience a reactivarse un poco más. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Que tenga una buena jornada y un buen febrero para todos, ¿eh? Sobre todo para el sector. Muchas gracias y siempre estamos a las órdenes y desde la Cámara de Turismo y de Audavi le mandamos un cordial saludo a todos ustedes y a su teleaudiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Muy gentil como siempre. Una interna para reforzar la hipótesis del señor Carlos, ¿no? Se le ofreció al gobierno tecnología para monitorear los que entraban al país, para saber si estaban haciendo la cuarentena, que es siempre la de esa, el tipo que llega, que no hace la cuarentena. Y entendieron que no valía la pena invertir porque era muy poco. O sea, los inconvenientes que habían tenido con personas que habían violado la cuarentena o que le habían hecho. O sea, no interesaba mucho porque era muy bajo el índice de contagios de personas que venían del exterior. Claro. Y que entonces, hablo un poco de eso, ¿no? El control que hay en el aeropuerto es importante, la verdad, en todo tipo, ¿no? Que podría abrirse un poco la puertita para que llegue gente. Bueno, ¿no? se supone que eso está sobre la mesa, ¿no? Y que llegado el aeropuerto. En el mundo es así, Claro. No te dejan entrar por otro lado. El aeropuerto porque se entiende que están todos los protocolos dados para el control. Bueno, no por tierra, ¿no? Esa es una medida loable, lógica, ¿no? ¿Qué pasó con el laboratorio de López en bueno, ¿Está vivo? Seguirá funcionando, porque la inversión la hizo. Flor de laboratorio. El instalado está. El tema es que, ¿se acuerdan? Que lo vimos casi que en vivo y en directo esto acá, ¿no? Que había una cierta confusión de cómo iba a funcionar. En su momento Bucú se anticipó a hacerlo, y el gobierno le dijo, no, pará un poquitito que acá el protocolo lo ponemos nosotros, ¿no? Fue un poco esa el tiro y aflojo entre unos y otros, pero sigue funcionando, claro que sí. Muy bien. Lo cierto es que está todo muy complicado, ¿no? Cierres de hoteles, bueno, como decía recién Pera, el 98% de las agencias de viaje con sus puertas cerradas, ¿no? A ver si, Amazonas, que con ese rol tan importante de repatriación de uruguayos que también dejó de volar, a ver si
si esta apertura o cierta apertura se traduce en algún interés, alguna compra de pasajes también de uruguayos que puedan llegar a salir. Porque vos fíjate que hay mucho miedo. Los coletazos los vamos a sentir ahora este año, porque ese 98% de que hablamos de agencias cerradas se traduce en gente del seguro de paro. Pero el seguro de paro no es eterno. El seguro de paro y no es gratis, claro. Se termina, no es gratis, o sea, va a ser gente desempleada que va a andar circulando este año por acá. Reconvertir una agencia de viaje en otra cosa el turismo interno, se hablaba es difícil, ¿no? Es un lío. Por ejemplo, un hotel puede de repente, yo qué sé, transformarse en un alojamiento para mayores o adultos de la tercera edad, puede generar oficinas o viviendas transitorias, pero una agencia de viaje lo que hace es vender pasajes. Los ómnibus de turismo, los guías turísticos, los buses que viajaban de ciudad a ciudad. Pero volvemos otra vez a lo mismo. No le echemos toda la culpa a la pandemia. O sea, las agencias estaban viviendo un momento medio complicado con la aparición de los portales y de llamarlo Booking, llamarlo... que estaban suplantando y justamente. El trabajo negro también, ¿no? Que si bien no es abrumador, pero dentro del sector turístico fue el golpe hay de gracia, actividad que no paga impuestos, que también se beneficia y que eso de algún modo, en un contexto frágil, reciente. Totalmente, también, pero ¿no? lo que había que buscar era justamente el valor agregado de las agencias de viaje que no te lo da. Muy bien. Claro, totalmente.